Bienvenidos, pues en este video se va a presentar un ejercicio que nos va a permitir convertir un autómata finito no determinista a un autómata finito determinista. ¿Cómo notamos el no determinismo? Bueno, pues en este caso en el estado 2. En el estado 2 tenemos que con C podemos ir al estado 3 y podemos ir al estado 5. Entonces esta ambigüedad es lo que técnicamente se conoce como no determinismo. Y bueno, pues habrá que eliminarlo si queremos obtener una tabla que pueda programarse. Y lo mismo pasa con la secuencia vacía que se está dando de Q4 hacia Q1. Entonces también hay que eliminar el vacío para que la tabla pueda implementarse. Muy bien, entonces para poder hacer la conversión se necesita una tabla donde en una dimensión se van a ir agregando los estados del autómata determinista que se quiere obtener, y por el otro lado tenemos los símbolos del alfabeto. Entonces se van a estar utilizando las letras A, B y C. Muy bien, entonces pues como primer paso en el método es determinar el estado inicial. Y bueno, pues el estado inicial en este caso es el estado 0. Muy bien, pero habrá que verificar si en el autómata tenemos secuencias vacías por anotar, y en este caso no las hay. Tenemos una transición con A, tenemos una transición con B, por lo tanto el estado inicial es solamente 0. Entonces 0 es el estado inicial del no determinista, y A vamos a utilizar letras mayúsculas para hacer la diferencia con el alfabeto. El estado etiquetado con A mayúscula es el estado inicial del autómata determinista que se quiere encontrar. Entonces, si nos queremos adelantar un poquito, pues entonces el estado A es el inicial del autómata que queremos obtener. Bien, entonces ahora el método consiste en analizar cada uno de los estados que se vayan generando bajo cada uno de los símbolos del alfabeto. Entonces, Q0 bajo A nos lleva al estado 1. Entonces, en Q0 bajo A anotamos que nos lleva hacia el estado 1 y se acaba de generar el estado B del autómata que queremos obtener. Sigue el turno Q0 bajo B, entonces nos lleva al estado 2, entonces agregamos que nos lleva al estado 2 y esto genera el estado C. Y bien, ahora tenemos que analizar qué pasa en Q0 bajo C. No hay transición, entonces lo que hacemos es colocar conjunto vacío, es decir, pues no hay transiciones. Bien, esto es básicamente lo que hay que hacer en el resto del método. Ahora hay que agregar el estado B, que contiene a 1, el estado C, que contiene a 2. Y cada uno de ellos volverlo a analizar. Entonces nos colocamos en 1, para el estado B y decimos Q1 bajo A no tiene transición. Entonces conjunto vacío. Ahora Q1 bajo B tiene transición al estado 2. Entonces Q1 bajo B tiene transición al estado 2. El estado 2, la combinación de estados, en este caso únicamente 2, ya existe. Entonces no se genera un nuevo estado, se coloca la misma etiqueta. Muy bien, ahora vamos a analizar qué sucede en Q1 bajo C. Pues Q1 bajo C no tiene transición y entonces conjunto vacío. Muy bien, pues hasta terminar. Ahora vámonos a Q2, entonces vamos a ver qué pasa en Q2 bajo A. Q2 bajo A no tiene movimiento. Bajo B tampoco, pero bajo C sí lo tiene. Tiene transición a 3 y tiene transición a 5. Entonces vamos a anotar que tiene transición a 3 y que tiene transición a 5. Eso está pasando en Q2. Entonces esta combinación de estados es nueva, por lo tanto se acaba de crear el estado D. Entonces agregamos el estado D
y tenemos 3 y tenemos 5. Muy bien. Y le seguimos. 3 bajo A nos lleva a 4. Nos lleva a 4. Pero no cierro el conjunto de estados porque hay una transición vacía que hay que anotar. Entonces, Q3 bajo A, 4 y 1. Eso pasó en 3. Ahora, también hay que analizar 5. 5 bajo A no tiene movimiento. Entonces, en ese momento se cierra el conjunto de estados y la combinación 4-1 no existe y hay que agregar el estado E. Muy bien, ahora nos toca el estado B. 3 bajo B no tiene transición. 5 bajo B sí tiene transición a 4 y tiene transición a 1. Entonces tiene transición a 4 y tiene transición a 1. Eso sucedió en Q5 con B. 4 y por vacío a 1. 4 y 1 ya existe, es el estado E. Muy bien, nuevamente ahora el análisis pero para C. 3 bajo C no tiene movimiento, 5 bajo C tiene movimiento ahí mismo. Entonces Q5 y esto es el estado F, es un estado nuevo. Entonces hay que añadir a E y al añadir a E conviene únicamente por cuestiones no matemáticas ordenarnos. Pudo haber quedado 4-1, pero es más cómodo trabajarlo así. Y la F que contiene a 5. Muy bien, hay dos nuevos estados. Entonces otra vez hacer el análisis. 1 bajo A no tiene movimiento, pero ahora tenemos que preguntar qué pasa en Q4 bajo A. Q4 bajo A no tiene movimiento, entonces conjunto vacío. Muy bien, entonces Q1 bajo A no tuvo movimiento, Q4 tampoco, entonces conjunto vacío. Ahora vámonos con B. 1 bajo B tiene transición a 2, entonces anotamos 2. No cerramos el conjunto de estados porque hay que ver qué pasa en Q4. Q4 bajo B no tiene movimiento, entonces ahora sí. Y Q2 es el estado C. Muy bien, ahora vámonos con C. Q1 bajo C no tiene movimiento. Q4 bajo C tampoco tiene movimiento, entonces conjunto vacío. Muy bien, esperemos terminar acá. Entonces sería Q5 bajo A no tiene movimiento. Q5 bajo B tiene movimiento a 4 y tiene movimiento a 1. Ok, tiene movimiento a 4 y tiene movimiento a 1 y eso nos lleva al estado E. Muy bien. Y Q5 bajo C, ahí mismo, entonces anotamos Q5 y esto nos representa el estado F. Llega un momento en que no existen estados por añadir, entonces quiere decir que el método de la conversión en la tabla ha concluido, ¿no? Muy bien, entonces el siguiente paso pues es el gráfico del autómata determinista que se quiere obtener. Hasta aquí pues pudiéramos quedarnos, pero ahora hay que hacer una representación gráfica de esta tabla. Entonces el estado A nos va a llevar con A a B. Simple y sencillamente una línea que nos diga que con A vamos a ir hacia el estado B. Y con B nos vamos a ir a C. Entonces abrimos una opción, una bifurcación y tenemos que nos va a llevar a C con una B. Bien, ¿qué pasa en B? Si estamos en B y llega una B, nos lleva a C. Entonces, si en B llega una B, vámonos a C. Solo eso está pasando en B. ¿Qué está pasando en C? Si llega una C, entonces hay que hacer movimiento
a D. Entonces, si llega una C, nos vamos a D. Eso pasó en C. Vámonos a D. Si llega una A o una B, a E. Entonces, si llega una A o una B, vamos a el estado E. Y si llega una C, al estado F. Muy bien, entonces, si llega una C, vamos al estado F. Bien, ¿qué pasa en E? Si llega una B, a C. Entonces, si llega una B, a C. Y nada más. ¿Y qué pasa en F? Si llega una B, a E. Entonces si estamos en F y llega una B, entonces vamos a E. Y si llega una C, nos mantenemos en F. Muy bien, entonces un lazo para quedarnos en F, con C. Muy bien, como último paso, hay que establecer los estados de aceptación. En el autómata no determinista es el estado 4. Entonces, donde aparezca el símbolo 4, el estado 4, ese va a ser el estado de aceptación. Entonces, el único lugar donde aparece es en el estado E. Entonces, por lo tanto, el estado E va a ser de aceptación. Entonces, todas las cadenas que se reconozcan en este lenguaje también se van a reconocer en este lenguaje. ¿Cuál es la diferencia? Bien, tomemos una cadena A, B, C y A. Entonces, aquí el camino es de Q0 bajo A 1, bajo B, a 2, bajo C. Aquí viene la duda. ¿Hacemos la transición a 5 o hacemos la transición a 3? Bien, nosotros pues tenemos el sentido de la vista, podemos apreciar que aquí hay una A, entonces para llegar a la aceptación, pues podríamos decir que nos conviene ir al estado 3 y luego nos conviene ir al estado 4 para aceptar. Y esta cadena sería válida. Pero ya intervino nuestro criterio, nuestro razonamiento para poder resolver el camino. En un autómata determinista eso no va a pasar. Entonces aquí el camino es claro. QA, si llega una A B. Si llega una B, a C. Si llega una C, nos vamos a D. Y si llega una A estando en D, nos vamos a E y aceptamos la cadena. Esas son las diferencias entre estos dos autómatas. Y en la tabla están conviviendo ambos. Todo lo que tenga números es el autómata no determinista y todo lo que tenga letras es el autómata determinista. Bien, pues por su atención, muchísimas gracias.